Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar, preguntas y respuestas, y esta nueva sección de sugerencia de redes sociales. Como siempre, invitarlos a que se sumen a nuestra comunidad Patrimor en YouTube y también en otras redes sociales como Twitter e Instagram, @cetricio, @somospatrimor también. Así que muchas gracias por estar todas las semanas y también compartir esta información, hacer sus comentarios, darles me gusta, todo lo que significa estar en redes sociales. La última semana fue una semana negativa para la bolsa norteamericana, cayendo el Dow Jones un 2%, el Standard & Poor's 500 un 1,1% y el Nasdaq algo menos, un 0,9%. En este contexto, evidentemente, sube el VIX, sube un poquito la volatilidad a un 6% aproximadamente, el Bitcoin muy plano, el petróleo se sigue recuperando, un 4,3% la última semana, y tanto el oro como el cobre muy planos, muy estables los últimos días. El tablero está mayoritariamente rojo. Hay algunos sectores que llaman la atención, por ejemplo healthcare, por otro lado energía un poquito, ahí con Exxon cayendo un poco más de un 3%. Las tecnológicas siguen bien, sigue Nvidia subiendo más de un 4% la última semana, aunque todo el sector de semiconductores lo pasó mal, y las grandes tecnológicas como Microsoft, Apple o Google muy estables. Así que no muestran nuevas señales de lo que ha sido este comportamiento positivo del último tiempo. Y todas las miradas están puestas hoy en día en los bancos centrales, principalmente la Fed, como siempre lo hablamos semana a semana, también otros bancos centrales como el Banco Central Europeo, Banco Central de Inglaterra, etcétera, los principales del mundo. Y es porque todavía no hay claridad respecto a cuándo van a finalizar las alzas de tasas. De hecho, Jerome Powell lo ha dicho insistentemente. Va a seguir subiendo las tasas y está con una determinación que el mercado no le cree, pero con un convencimiento de que podría subir las tasas en dos oportunidades durante lo que resta del año. Y lo que empezamos a ver es que las cifras siguen positivas, pero la inflación comienza a ceder. Y ahí quizás también podría ser una señal anticipada a lo que está pasando un poco con Chile. Conocimos las cifras la última semana de inflación y vemos cómo las expectativas también a futuro y la inflación actual está cayendo de manera importante. Y eso es porque hay una desaceleración, hay ya también una disminución en el gasto y por ejemplo, veíamos esta última semana algunas cifras relacionadas a cómo se ha ido gastando la plata post pandemia de todo lo que fueron las ayudas y particularmente en países desarrollados. Y Estados Unidos ya se gastó prácticamente todo, hay un gasto importante de esos recursos post pandemia, mientras que otros países de Europa no ha sido tan así, otros países desarrollados. Y eso da cuenta también de que probablemente las señales más débiles comiencen a observarse de ahora en adelante, que ha sido un poco demorosa la desaceleración económica que muchos anticipaban. Y en ese sentido, en la última semana, que siempre es importante, la primera semana del mes, el ICM manufacturero sigue cayendo en zona de contracción, cada vez más dura si se quiere en Estados Unidos, en una cifra 46, se esperaba 47,2, ya muy por debajo del nivel de 50, pero el ICM de servicios sigue muy fuerte y es lo que manda en Estados Unidos. Los servicios son mucho más importantes para el PIB y sigue fuerte. Y así también las cifras de empleo que estuvimos mirando la última semana en general fueron positivas, pero ya la creación de empleo del mes de junio y la oficial de parte del gobierno aumenta menos de lo que se esperaba y la cifra del mes anterior se corrige a la baja. Entonces, estas son señales que todo el mundo está esperando, de desaceleración, de una cierta caída en la fuerza en este crecimiento que no ha parado en Estados Unidos. Pero todos los que pensaban de que este año iba a haber una recesión, ya evidentemente la están postergando hacia los próximos trimestres y por lo tanto se espera esas señales de debilidad en las próximas lecturas. Ahora, sin lugar a dudas, parte importante de este crecimiento fuerte que hemos visto en Estados Unidos se debe al mercado laboral, que ha sido muy sólido. Acá están las últimas cifras conocidas, el 3,6 de la tasa de desempleo muy baja. No ha habido ahí cambios y también ya llevamos 30 meses seguidos, la gráfica del costado izquierdo, 30 meses seguidos en que se crea empleo en Estados Unidos. Y esa es una lectura en promedio a nivel histórico bastante fuerte. La única fase más positiva en ese sentido fueron los 100 meses consecutivos que se dio previo a la crisis del COVID, que fue una época dorada, si se quiere, para el crecimiento económico de Estados Unidos y también para el empleo. Y por todas estas cifras, por todas estas lecturas que hemos visto en cuanto a cifras económicas de la última semana, la verdad que hay bastante consenso ya, 95% prácticamente, de que se subirá la tasa por parte de la Fed en este mes, el 26 de julio. Y lo que sí ha cambiado, o más bien se ha, por decirlo de alguna manera,
se ha consolidado esta mirada es que ya definitivamente la tasa terminal de la Fed va a estar con esta última alza de tasa y no vendría una alza de tasa adicional, que al final esa es la contradicción, si se quiere, de lo que ha pasado con las lecturas, los comunicados de la Fed y lo que ha dicho Jerome Powell, que sigue insistiendo en que va a subir más las tasas y que todo esto no ha terminado. Y un poco lo que se lee de la Fed es que viene una alza de tasa ahora y otra posteriormente, pero el mercado no cree a ese discurso, suele pasar. El mercado solamente se está quedando con esta última alza de tasas y ya por eso es que el mercado también ha recibido de buena manera todas las cifras del último tiempo y todo lo que ha dicho la Fed, en que no le cree y que además con esto ya terminaría el alza de tasas y por lo tanto lo que vendría posteriormente una estabilización y eventualmente disminución en la tasa de interés, lo cual sabemos es bueno para los mercados. Entonces ahí está la contradicción, ahí está por qué el mercado ha andado tan bien este año, no creyéndole a la Fed. Y veremos quién gana este gallito. Me anticipo, suele ganarlo el mercado y los políticos, en este caso el presidente de la Reserva Federal también, alguien que debe dar cordura y debe dar algún mensaje, probablemente siga con esa pérdida de credibilidad en los últimos años. Es impresionante ver cómo en este último periodo de Jerome Powell los mercados lo han pasado muy mal ante las declaraciones que ha hecho él constantemente, y eso es una señal de cómo el mercado no valora tanto la potencial tranquilidad que quisiera dar con sus palabras el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y uno de los aspectos relevantes es la disminución de la inflación, lo comentaba hace unos minutitos atrás. En Chile tuvimos una muy baja inflación en este último mes de junio y vemos que la eurozona, que tuvo una inflación muy sobre lo normal y una inflación que al parecer iba a quedarse pegada por mucho tiempo, hemos visto una reversión absoluta en lo que son los precios de producción industrial, ya en terreno negativo, y siempre es una señal anticipada de lo que puede ser con el índice general de precios. Precio de producción, básicamente los costos de una empresa que después tiene que traspasar a precio al consumidor, y por lo tanto esta disminución evidentemente podría ser algo positivo para la inflación futura. Así que esta es una señal anticipada de cómo podría disminuir la inflación de cara a los próximos meses y quedarse ya controlada en los niveles que los bancos centrales buscan. Y en este contexto, a pesar de las cifras que conocimos en los últimos días, que son en general positivas, el mercado no lo recibe tan bien porque evidentemente cifras positivas pueden mantener la inflación alta y por lo tanto eso no le gusta a la bolsa, pero de todas formas llegando a niveles que ya eran altos, 4.500 puntos el Standard & Poor's 500, donde se inicia una potencial corrección hasta niveles un poquito más bajos. Lo que creemos es que el optimismo se va a mantener, pero en un rango de negociación amplio, lateral, que más bien vamos a estar hacia el lado más que hacia arriba, o hacia arriba con poca fuerza. Y eso, la verdad que es fome, si se quiere, porque los mercados podrían entrar en una lateralización, pero también es muy positivo de que no vamos a ver un gran descalabro en bolsa a partir de todo lo que hemos conocido en el último tiempo. Y una señal que evidentemente no es agradable es que los bonos del Tesoro de 10 años volvieron a subir la tasa, por ende caer los bonos, y eso va de la mano también con estas expectativas de inflación y de crecimiento, que alejan la posibilidad de que vengan bajas de tasas pronto, y eso se ha ido postergando hasta ya el próximo año. Y algo importante también, lo que ha cambiado en el último tiempo, haciendo, si se quiere, un resumen ampliado de lo que fue el primer semestre, tenemos que el comportamiento del Nasdaq 100 ha sido un alza en estos 6 meses del año de un 40%, el Standard & Poor's 500 un 16,8%, y los bancos regionales, finalmente quedó absolutamente acotada la situación compleja de la quiebra del Silicon Valley Bank y otros bancos más regionales, que ese sector ha caído un 30% y quedó solamente concentrado ahí lo que pasó con estos bancos. Y esto es una demostración de la resiliencia del mercado en lo que va del año y por qué esta situación de quiebras de bancos finalmente no se expandió hacia el conjunto de los mercados. El futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y además obtén una gift card con 25.000 pesos para comprar cursos en nuestra plataforma. Ingresa a www.patrimor.com y ahí podrás crear tu cuenta y ser parte de esta comunidad y usuarios de esta aplicación, que cada día la iremos mejorando, cada día iremos incorporando más cosas para que puedan planificar su futuro financiero de mejor manera. Y además, con este regalo, una gift card donde podrán comprar cursos de todos los que tenemos en la plataforma. ¿Qué viene la próxima semana? Muy importante, las cifras de inflación, ya lo decíamos en visiones semanales anteriores, la inflación anualizada debería caer al 3,1%,
lo cual es una cifra ya muy razonable, muy tranquilizadora. La meta del Banco Central de Estados Unidos es un 2%, con un rango un poquito por sobre, un poquito por debajo, pero ya estar cerca del 3% es algo muy positivo. Y veremos cómo reacciona el mercado ante estas cifras. Y veremos también si es que esa cifra del 0,3 que se espera para este mes se confirma. Podríamos tener ahora sorpresas perfectamente de inflaciones del 0,1, negativas incluso en algún momento, así que va a haber que estar atento a esta cifra y ver cómo se sigue comportando la inflación, ya controlada evidentemente, y ver cómo va a reaccionar el mercado respecto a esta reunión de tasas de fines de mes, que hoy día es muy alta la probabilidad de que la suban, pero veremos cómo queda esto después de las cifras de inflación. Y algo importante a tener en consideración respecto a los mercados, ya lo hemos dicho en las últimas semanas, está todo nuevamente caro, están las valorizaciones todas exageradas, y eso es porque toda la caída que vivimos el año pasado se recuperó de manera muy rápida este año. Principalmente las mega caps, que son las grandes tecnológicas. Y ahí tenemos un gráfico donde se observa claramente las diferencias del mercado. ¿Cómo está el ratio precio-utilidad del Standard & Poor's 500? 19, razonable, un poquito alto. ¿Cómo está las mega caps, que es la línea roja, con un ratio precio-utilidad de 31 veces, lo cual es muy alto, a pesar de que estas empresas sigan creciendo? Y por otro lado, quitándole las mega caps, ¿cómo queda el Standard & Poor's 500? Con un súper razonable 16,5 veces. ¿Esto qué quiere decir? Cuidado con las mega caps, cuidado con el alza de las tecnológicas. Quizás hay que mirar hoy día a el resto del mercado norteamericano y también, por supuesto, a otros mercados, que esa es la gran promesa de que otros mercados van a andar mejor que Estados Unidos. No ha sido el caso, pero de todas formas esto en algún minuto debería ocurrir porque debería esto normalizarse. Y ese ratio precio-utilidad de 31 veces con estas 8 principales acciones norteamericanas tecnológicas es algo bastante loco, es algo bastante exagerado. Y por otro lado, mirando otros mercados también, China, el sector tecnológico de China se ha distanciado enormemente del Nasdaq 100. El Nasdaq 100 ha subido bastante en el último tiempo y el sector tecnológico de China está muy al debe, lo cual también ahí se abren una que otra oportunidad. Y algunas preguntas y respuestas, como siempre agradecer todo lo que nos comentan en nuestras redes sociales, muy agradecidos de la buena onda, muy agradecidos de los me gusta, de los comentarios. Y bueno, ahí Pato nos dice que buena iniciativa la recomendación de redes sociales. Pedro, así es don Sergio, las redes sociales son una tremenda fuente de información, pero todo depende de cada usuario. Twitter puede ser un pozo séptico, como así también una mina de oro. Excelente contenido. Estoy completamente de acuerdo contigo, Pedro. En Twitter hay que tener un poquito más de cuidado. Víctor, ¿por qué sigue bajando el fondo A si las bolsas estuvieron muy buenas el primer semestre? Te recomiendo, Víctor, que veas la visión mensual de los multifondos, que la hicimos la semana pasada. Ya está arriba en nuestro canal de YouTube y ahí explicamos en extenso un poco las razones de por qué el comportamiento de los diferentes multifondos. Y Osvaldo, hola Sergio, la pregunta es porque si tú mismo dices que la inflación este mes va a ser mucho más baja que la del mismo mes del año pasado. Bueno, acá básicamente lo que nos dice Osvaldo es, ok, bajo todo este razonamiento, si la inflación sigue saliendo del 0,3 en los próximos meses, vamos a tener una inflación a final de año del 4,6. Y no creo que eso ocurra, Osvaldo. En general, debiéramos ver inflaciones más bajas que el 0,3, 0,2, 0,1, el último mes fue 0,1, podrían haber también meses negativos y por lo tanto se está normalizando la inflación claramente en este minuto y por lo tanto ya una inflación en el 3%, poquito más, poquito menos, ya algo súper razonable en donde evidentemente sería muy doloroso que la Fed siguiera apretando ya con niveles de inflación mucho más controlados, que es un poco lo que está pasando en Chile. La inflación se controló, se apretó con tasas, pero esas tasas se mantuvieron muy elevadas por mucho más tiempo y ahora el dolor que puede generar esas alzas de tasa que se mantuvieron puede ser difícil de revertir y puede llevar a una desaceleración mucho más profunda. Ese es el riesgo que se corre siempre por parte del Banco Central, que suba mucho las tasas y que finalmente termine generando una recesión más dura de lo que debería. Y por eso hay que ser muy sutil en estas últimas fases de los ciclos de tasa, ya sea al alza o a la baja. Y por último, la recomendación de esta semana en redes sociales, Pablo Gil, un gran trader, economista y gestor, como lo dice también en su página. Lo pueden seguir, Pablo Gil Trader, es una buena fuente de contenido. Hay veces que obviamente lo que él comenta y su visión respecto a los mercados no lo comparto, pero en general el análisis y cómo él muestra lo que va pasando en los mercados y también desde un punto de vista de lo que significa ser trader es muy interesante, así que recomiendo absolutamente esta red social, este canal de YouTube de Pablo Gil, un gran analista. Eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados internacionales y por supuesto los dejamos invitados a que sigan todos los videos que vamos subiendo y también la visión semanal de los mercados nacionales. Nos vemos. Chao, chao.